puede utilizar? ¿Entonces aquí no? Hola, muy buenos días a todos. Tardes, ya, disculpen. Muchas gracias por estar aquí. Como bien me presentaban, yo trabajo en WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Nosotros nos dedicamos a nuestra visión, nuestra misión, nuestro objetivo es trabajar todos los días para poder vivir en armonía con la naturaleza, y de aquí nuestra preocupación por el agua. Me pidieron que platicáramos un poco del tema del agua. El tema del agua para todos siempre ha sido y siempre será una gran preocupación. Entonces lo que vamos a hacer es platicar de una manera muy relajada acerca del agua, de lo que significa el agua, los problemas que están asociados con el agua, para que podamos entender un poco más qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, nosotros como país, como sociedad, para atender este gran reto que tenemos hacia adelante. Todos ustedes de alguna manera u otra han estado enfrentados con problemas relacionados con el agua, ya sea en sus hogares, falta de abastecimiento o agua de mala calidad, las lluvias, las inundaciones, las sequías. En general toda nuestra vida está relacionada de una u otra manera con el agua y todo lo que ella implica. Entonces, para nosotros como una organización de conservación, pues el agua representa el vehículo, el medio por el que se mantienen toda nuestra riqueza natural, nuestros ecosistemas. O sea, no podríamos hablar de bosques si no hablamos de agua, no podemos hablar de especies si no hablamos de agua, no podemos hablar de bienestar humano, de bienestar de las comunidades que vigilan estos recursos naturales si no hablamos del agua. En ese sentido, WWF ha venido trabajando desde hace muchos años en un programa muy sólido de agua aquí en México, y se los iré comentando a lo largo de la plática. Nosotros cuando fuimos a la escuela nos hablaron del ciclo hidrológico. Creo que todos ustedes de alguna manera u otra se acuerdan de ese ciclo hidrológico, en donde nos decían, bueno, pues el ciclo hidrológico consiste en que llueve, ¿sí? El agua se va a los ríos, luego se evapora, las nubes se van al mar y entonces se convierte en un ciclo virtuoso que va llevando y trayendo agua a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? En realidad esa visión del ciclo hidrológico pues en la actualidad se ha quedado corta, porque el ciclo hidrológico pues está totalmente intervenido por nosotros, ¿no? Por nosotros como sociedad. Entonces nosotros nos hemos metido, digamos, a ese ciclo hidrológico que actualmente pues más bien se puede visualizar como un ciclo urbano del agua. Como un ciclo urbano del agua, en donde tenemos intervenciones en muchas partes de este ciclo, y el gran reto que tenemos como sociedad es que podamos mantener ese ciclo en equilibrio para que podamos seguir aprovechando el agua y su característica de ser un recurso renovable. En la medida en que nosotros no alteramos ese ciclo y lo volvemos un no ciclo, digamos, entonces en ese sentido empezamos como sociedad a tener problemas. Y esos problemas pues se reflejan, como venía yo platicándoles, en escasez, en malos servicios de agua, en poco acceso al agua, que a final de cuentas también implican un gasto excesivo para la sociedad, o un gasto muy importante para los gobiernos y las sociedades. En esta imagen podríamos visualizar prácticamente todo lo que tiene que ver con el agua y empezar a pensar nosotros cómo intervenimos actualmente y cómo deberíamos o podríamos intervenir como sociedad de una manera más inteligente, más responsable, para que este ciclo nos siga funcionando a todos, ¿no? Si ustedes ven el ciclo, más o menos está numerado. Todo parte de tener una captación de agua. Nosotros de alguna manera u otra captamos agua de la naturaleza, ya sea en un río, ya sea en un lago, en un acuífero, y esa captación se lleva, dependiendo de la calidad de esa agua, a las grandes plantas de potabilizadoras,
en donde se le da un tratamiento para que esté perfectamente limpia y en condiciones de ser consumida por nosotros, ¿no? Estas plantas potabilizadoras, pues ahí es todo un aspecto tecnológico que dependiendo la calidad, dependerá también el tratamiento de esta agua, ¿no? Posteriormente vienen etapas de almacenamiento, donde llevamos esa agua, la podemos llevar desde lugares muy lejanos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México tenemos una planta de potabilizadora muy grande en Los Berros, en el sistema Cutzamala, ya por Valle de Bravo. Y una vez que se potabiliza esa agua, se va a estos grandes almacenamientos y se trae a la Ciudad de México. Son casi 100 kilómetros que se bombea esa agua y se sube también a un nivel casi de 1000 metros de diferencia. Entonces eso también requiere toda una tecnología muy específica para ser muy eficiente ese transporte, ¿no? Todos nosotros hemos padecido cuando nos anuncian que va a haber una reparación en el sistema Cutzamala, por ejemplo. Entonces, pues no es más que toda la tecnología que está involucrada en ese transporte de agua a grandes distancias. Una vez que se almacena y llega a las ciudades, pues está el gran reto de la distribución. O sea, cómo llevamos esa agua en tuberías mucho más pequeñas hasta cada una de nuestras casas. Entonces, eso también implica todo un reto tecnológico porque hay que manejarlo con mucha racionalidad, con mucha inteligencia, con mucha tecnología para que perdamos poca agua, para que nos llegue con suficiente potencia, para que podamos bañarnos, para que llegue a cada uno de los diferentes rincones de la ciudad. Y eso también implica un gran reto. Posterior viene toda la parte de consumo y ahí es donde nosotros como sociedad tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo utilizamos, cómo consumimos esa agua, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando desde pues el baño, todos los aparatos eléctricos, cómo lavamos la ropa, el consumo que le damos a esta agua, etcétera, ¿no? Posteriormente viene la descarga de esas aguas. Esas aguas se van ya sea por el drenaje, por las coladeras o por el excusado, por el WC, llegan a un sistema de alcantarillado y entonces ahí viene la gran historia de tratar esas aguas residuales, ¿no? Tratar esas aguas residuales en sistemas de tratamiento que también implican un reto tecnológico por la cantidad, por los diferentes tipos de contaminantes. Ustedes imagínense todo lo que le cae al agua en una ciudad, no solo en las casas, sino que también están muchas veces conectadas industrias, talleres, y bueno, también las prácticas que tenemos muchos de nosotros en echarle todo lo que sea al excusado, ¿no? No sé, este químico que tenemos, ya que ya no me sirve, o este desinfectante, o este insecticida, y fácatelas al excusado, ¿no? Entonces imagínense todo lo que llega, y entonces ahí tenemos esos grandes sistemas de tratamiento que deben de operar también con base en alcanzar cierto nivel de calidad para poderla regresar al medio natural, pues para que sea lo suficientemente limpia e inocua para que pueda seguir este ciclo virtuoso del agua, ¿no? Adicionalmente puede haber esta parte de reutilización del agua, que en lugar de que la regresemos directamente a un río, pues la podamos utilizar en riego. En México se utiliza mucha agua de reuso, se reusa muchísima agua en riego de campos agrícolas muy grandes. Se puede reutilizar en parques, en lavados, por ejemplo. Hay muchas actividades dentro de la ciudad que no requieren un agua potable y que entonces la parte de reuso juega un papel importante. Todo esto, historia que suena muy bonita, pues en realidad puede tener graves problemas, ¿no? Solo por mencionar, si nuestra captación de agua no está limpia, pues entonces los sistemas de potabilización requerirán ser más grandes o más costosos, o quizá no están tratando lo suficiente el agua, entonces el agua que nos llega no es de suficiente calidad. Si por ejemplo no llueve suficiente, pues también nuestra fuente de agua se reduce, y entonces esas alteraciones pues van alterando y modificando este ciclo que, como les repito, se ve muy bonito, pero que a final de cuentas tiene grandes retos, ¿no? Si crece la población de una manera desmedida, pues entonces el consumo aumenta muchísimo y entonces hay que pensar en traer agua de otros lados,
Entonces ahí es donde empieza todo este problema, el problema del agua que mencionábamos y que de una u otra forma hemos venido padeciendo todos, ¿no? Les voy a platicar un poco cómo se utiliza el agua en México. En México, no sé si se alcance a ver, pero este es cómo utilizamos el agua en todo el país. De todo el agua que nosotros extraemos, tengo apuntador aquí. Bueno, de todo el agua que se extrae en México, de todas las fuentes, 50 miles de millones de metros cúbicos, dejémoslo en 50, alrededor de 50 vienen de aguas superficiales. O sea, son aguas, son ríos, son cuerpos de aguas superficiales que se recargan año con año de todas las lluvias, ¿sí? Entonces, 50 de 80 que utilizamos, ¿sí? 50 vienen por las lluvias que cada año ocurren en el país. El restante 30 de los 80 que consumimos en todo el país viene de los acuíferos. En México son muy importantes los acuíferos. Los acuíferos son las aguas subterráneas, esas aguas que están en el subsuelo y que han creado almacenamientos muy, muy grandes y que se crearon esos almacenamientos por muchos miles de millones de años y que actualmente nos abastecen. También hay una parte que se recarga año con año de ese acuífero, pero es mínimo, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, por ejemplo, el Valle de México sobrevive gracias al acuífero, gracias a su acuífero, que por cierto además está fuertemente sobreexplotado. De estos de este 100%, que son 80,000 millones de metros cúbicos, esto es como se utiliza. El 76% del agua la utilizamos en la agricultura, ¿sí? O sea, casi todo el agua, 76% se va al riego. Y esto no es exclusivo de México, esto sucede en todo el mundo y quizá ustedes lo han escuchado cuando dicen, es que el agricultor se gasta todo el agua del país. Esto sucede en todo el mundo y es el agua que necesitamos para producir alimentos. Finalmente, los consumidores de esa agua en forma de alimentos, pues somos nosotros mismos. El 4% solamente lo consume la industria. La industria extrae solamente el 4%. Ese 4% pues es poquito. El asunto con la industria es que muchas veces sus descargas son muy contaminantes. Entonces ese poquito puede tener un impacto muy grande, ¿no? El 15%, que es el 14.65%, lo consumimos nosotros, el abastecimiento público, las grandes ciudades, las poblaciones, los pequeños poblados. Ese 14.65% es la cantidad de agua que se abastece a toda la población en el país, ¿sí? Y el resto, un 4%, el resto que es, no alcanzo a ver, un 5.5% es para generación de electricidad en termoeléctricas, en ese tipo de actividades. Entonces, esta es la manera como utilizamos el agua en el país. Ahora, ¿cuál es la situación regional de esta agua en el país? Este es un mapa que nos muestra por regiones hidrológicas. El país tiene 13 regiones hidrológicas, que es la manera en que se administra el agua en México, y nos muestra la cantidad de agua que hay, que es el cuadrito azul, y la cantidad de agua que utilizamos, que es el cuadrito rojo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, hay zonas como el sur de México, ¿sí?, donde tenemos mucha agua, el cuadrito azul está muy grandote y se utiliza muy poquita agua. Y tenemos zonas como el norte del país, donde los cuadritos pues son bastante parecidos, o sea, se utiliza mucha agua y se tiene poca agua, ¿sí? Esta es una fotografía de lo que se le denomina en el manejo del agua la presión de uso, ¿sí? Entre más utilicemos agua, pues va a haber mucho más presión de uso. El caso de la Ciudad de México, pues si ustedes ven, es la parte más sobreexplotada y con más presión de uso, el Valle de México, y está en zona roja, o sea, tiene una presión muy, muy alta, ¿sí? ¿Esto qué significa? Entre más presión haya, alta o muy alta, pues los años que llueva poquito,
pues no va a alcanzar para todos, ¿sí? Porque estamos muy cerquita de la media. Estos valores son promedios anuales de muchos años, ¿no? Entonces va a haber años que llueva poquito y que no nos va a alcanzar para todos, ¿no? Entonces, como país, lo que tenemos que hacer es manejarnos en zonas de medio y de bajo estrés para que podamos realmente, no importando el año, si es seco o es lluvioso, que pueda alcanzar el agua para todos, ¿no? Un problema muy grave que tenemos en México es la eficiencia en el uso del agua. Ustedes lo habrán escuchado. En términos generales, en México, para que nos llegue 1 litro de agua a nuestra casa o 1 litro de agua a un campo de riego, a un distrito de riego o a una industria, se tienen que sacar 2, ¿sí? A grosso modo, o sea, para que nos llegue 1 tenemos que sacar 2. Entonces eso nos habla de las grandes ineficiencias que tenemos y de cómo estos cuadritos rojos, pues podrían ser también, a grosso modo, podrían ser la mitad, ¿sí? Si nosotros esos rojos los bajamos a la mitad, pues viviríamos en un país con menos presión hídrica, con menos problemas de agua, ¿no? Entonces ese es un gran reto que tenemos como sociedad, cómo utilizamos el agua de manera más eficiente, y ahí la parte tecnológica juega un papel muy importante. En toda esta historia que les empezamos por el ciclo urbano del agua, lo que nos hemos olvidado como sociedad es de el agua que tiene que estar en el ambiente, que tiene que estar en nuestros ecosistemas para proteger a la biodiversidad, que es un valor, un capital, una riqueza que tenemos como país, pero también entender que esta agua que está en la naturaleza nos proporciona una serie de beneficios y nos garantiza que vamos a seguir teniendo agua, ¿sí? Entonces, los que nos dedicamos a estudiar el agua, utilizamos este tipo de diagramas que se llaman hidrogramas, en donde en el eje vertical tenemos el volumen de agua y en el eje horizontal tenemos una serie de tiempo. Puede ser 1 año, puede ser muchos años, puede ser 1 día, puede ser 1 semana, puede ser 1 mes, ¿sí? Este es un hidrograma que nos muestra la importancia del agua en la naturaleza, ¿sí? Este es un ciclo anual que nos muestra épocas de sequía y cómo vienen de repente las grandes avenidas, las grandes lluvias que empezamos a tener aquí en México a partir de junio hasta octubre, y luego la reducción y otra vez los periodos de sequía. Este cambio, esta variabilidad es de gran importancia para los ecosistemas y para la vida en el planeta, ya que nos dispara diferentes procesos ecológicos, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, finalmente el agua pues pasa y moja, ¿no? No solo moja, sino que dispara una serie de procesos de los cuales florecen los árboles, se dispersan semillas, inicia ciclos reproductivos de peces. Las aves también están muy asociadas con este ciclo, ¿sí? Con este ciclo y esta variabilidad. Esta variabilidad y este ciclo lo hemos alterado de una manera muy drástica en el mundo, y entonces tenemos pérdidas muy importantes de ecosistemas. Esta es la historia, y aquí es a lo que nos hemos dedicado nosotros como WWF en los últimos años. En estas 3 fotografías es la historia que todos los que han ido afuera de la ciudad, bueno, también aquí adentro de la ciudad, y que se preguntan por qué no tenemos ríos, pues esto es lo que sucede, cómo hemos estado alterando ese ciclo que la naturaleza nos exige. En la parte de arriba tenemos esta es una secuencia de fotos del río San Pedro Mezquital, que está en Nayarit, y en la parte de arriba tenemos, en la parte alta del río, el río está muy sano, o sea, prácticamente no se utiliza agua, y entonces ustedes ven, pues el río es bonito, es precioso, ¿no? En esa foto de arriba, y si lo ponemos como un hidrograma, pues es un hidrograma muy sano. Hagan de cuenta que es como un electrocardiograma, ¿no? O sea, está muy sano. Si ven, nunca llega a 0 los volúmenes, siempre hay agua en ese lugar, ¿sí? No tengo apuntador aquí, pero
Bueno, el caso es que ese hidrograma de arriba nunca llega a cero. O sea, todo el año hay agua en esa región, ¿sí? Cuando después ese río sigue corriendo, vienen unas grandes presas que detienen el agua y entonces el río empieza a perder su característica de río y entonces vemos lo que sucede en este segundo hidrograma, ¿sí? Se empieza a hacer pues raro, o sea, de repente crece mucho en otros lados y ya tenemos lugares donde hay cero, no hay agua. Se empieza a secar nuestro río, ¿sí? Se empieza a secar y esa es la segunda fotografía donde tenemos agua, pero luego no tenemos, ¿no? Y luego ya la parte final del río, de ahí estas presas se llevan el agua a los distritos de riego, principalmente se llevan el agua a las ciudades, en el caso concreto es el caso de Durango, y entonces pues prácticamente el río ha desaparecido, ¿no? O sea, ya no hay agua, hay de repente una lluvia que se logra colar, y entonces ¿qué tenemos aquí? Pues ya lo que era un río se convierte en un lugar árido, despoblado, en donde la gente empieza a tirar la basura, en donde se empiezan a hacer asentamientos irregulares, y entonces viene toda una alteración de toda la parte social, ¿no? Y la parte ambiental, por supuesto, pero la parte social acaba invadiendo estos cauces. De repente viene una avenida fuerte y chin, se encuentra con que ya estaba ocupado el cauce, ¿no? Esta es la historia de los ríos del país, de muchos de los ríos del país. Aquí en México, aquí en el Valle de México, pues es una historia semejante. Estos ríos se empiezan también a convertir en grandes drenajes, porque ahí vienen todas las aguas residuales. Entonces hay que entubarlos, hay que taparlos, y entonces se convierten como en el río, aquí el río Viaducto Piedad, por ejemplo, o el río Churubusco, en donde pues eso alguna vez fue un río. Entonces, nosotros hemos trabajado en esto desde hace muchos años para empezar a entender cómo podemos rescatar esos ríos que a final de cuentas son un bien para la naturaleza, pero además nos van a garantizar que vamos a tener agua de mejor calidad y en mejor cantidad, ¿sí? Además de esta parte, de estos beneficios ambientales, a nivel de toda una cuenca o de toda una región, los ríos juegan un papel muy importante porque transportan arena y sedimentos hasta las costas y hace que nuestras costas estén sanas y en buen estado, ¿no? Quizá muchos de ustedes han escuchado de los ecosistemas de manglares. Los manglares son unos ecosistemas muy importantes que están en gran parte de nuestras costas, de las costas mexicanas, y estos se forman por esta aportación sedimentaria, ¿no? Este es el caso del río Santiago. El río Santiago va de la laguna de Chapala a la costa de Nayarit, y ese río tiene en esta parte baja tres grandes presas, tres inmensas presas que han alterado significativamente la aportación, el acarreo de todos estos sedimentos de arenas a la costa. Y miren lo que ha pasado. Esto es una fotografía antes de la construcción de las presas en 1986. Y después de varios años, de casi 30 años, hemos perdido casi 1 kilómetro de costa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas presas detienen todos estos materiales y entonces pues se va haciendo chiquita el país casi, ¿no? Entonces este es un ejemplo de ese gran beneficio de los ríos sanos a nivel de región, ¿no? De la misma manera, pues estos ríos tienen una serie de meandros que también se van perdiendo y entonces se va alterando toda la morfología y el paisaje, ¿no? Entonces, esta es un poco la historia de nuestros ríos. Es en lo que hemos estado nosotros trabajando en un programa que se denomina Reservas de Agua para el Ambiente, y lo que estamos trabajando con el gobierno de México y otros actores es definir entre todos, trabajando con ciencia, con tecnología, con expertos, cuánta agua es la que debemos de dejar en los ríos para que no pierdan estas funciones y nos sigan proveyendo de todos estos servicios, ¿no? Entonces, una cuenca sana, pues nos representa no solo el abastecimiento de agua, no solo esa agua segura para nosotros, sino una serie de beneficios para poblaciones locales, alimentación de poblaciones locales, el transporte de sedimento que llega a las playas y sirve para desarrollos turísticos,
y así una infinidad de servicios. En esto es lo que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años y lo denominamos así, reservas de agua para el ambiente. Lo interesante o el mensaje es que todos nosotros como ciudadanos deberíamos de pensar dónde está esa reserva de agua que me pertenece, que nos pertenece como ciudadanos y que va a ser el legado a las siguientes generaciones, ¿sí? Todo esto no es posible lograrlo, o sea, recuperar estos ríos, estos ecosistemas riberinos, si no somos eficientes en el uso del agua. Al principio les comentaba, el gran reto es que esa eficiencia que actualmente para que nos llegue un litro necesitamos sacar 2, pues la vayamos reduciendo mucho, siendo muy eficientes, y ahí pues la tecnología juega un papel determinante y es finalmente el objetivo de venirles a platicar un poco cuáles son esos aspectos tecnológicos que están alrededor de ese incremento de la eficiencia y en general de cómo utilizamos el agua en el país, ¿no? Hablábamos de los sistemas de bombeo, pues ese es un aspecto tecnológico muy importante, donde están metidos los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, los mecánicos electricistas, en donde tienen que realmente aplicar esquemas de rebombeo muy eficientes, energéticamente muy eficientes, para que esos grandes sistemas de distribución puedan seguir operando, ¿no? Están un poco en desorden los diferentes aspectos que voy a tratar, pero los vamos platicando. El tema de los tratamientos de aguas residuales ya hablaba un poco al principio. Aquí hay grandes retos tecnológicos, ¿sí? Un sistema de tratamiento de aguas residuales consiste esencialmente en filtrar el agua, empezar a filtrarla con diferentes tipos de filtro que sean muy eficientes para quitarle todos los sólidos, ¿no? Después viene un paso muy importante que es un tratamiento biológico, ¿sí? El tratamiento biológico, la gran cantidad de contaminación que llega al agua es de tipo orgánico, son desechos orgánicos, principalmente humanos, y entonces ahí es donde entran en juego un tratamiento biológico en donde las bacterias empiezan a degradar esa materia orgánica, ¿no? Se la empiezan a comer y la empiezan a degradar, y ahí hay todo un mundo de oportunidades tecnológicas en cómo incluso se pueden modificar poblaciones de cierto tipo de bacterias para que sean muy eficientes y trabajen bajo condiciones de poco oxígeno, que trabajen si hay presencia de ciertas sustancias tóxicas que podrían alterarlas. Entonces es todo un mundo tecnológico que está alrededor de esos tratamientos biológicos, ¿no? Todo esto también, el desarrollo tecnológico se enfoca a reducir el costo que esto representa, porque finalmente es un costo importante lo que se requiere, ¿no? Un aspecto muy importante de la fase, digamos, de tratamiento de aguas residuales es la generación de lodos. Finalmente todos los lodos, todos los sólidos que le retiramos al agua, pues son otro desperdicio que tenemos que reutilizar, ¿no? Entonces también hay un gran campo donde este gran contenido de sólidos se va a biodigestores, en donde son tratados también anaeróbicamente para reducirles y también por tratamientos biológicos, y pueden muchas veces ser reutilizados en enriquecer los suelos en campos agrícolas. Entonces, toda una tecnología, ¿no? Vale mucho la pena comentar que en el Valle de México en la actualidad se está terminando una gran planta de tratamiento de aguas residuales en donde se tienen contemplados todos estos aspectos. Y entonces se va a regresar el agua que utilizamos aquí en el Valle de México, que es, pues ya se pueden imaginar la cantidad de agua que se va a regresar en una mejor calidad a las zonas de riego y a los ríos, ¿no? Al río Pánuco finalmente, que descarga hasta el Golfo de México. La potabilización. El paso de la potabilización, ya hablábamos al principio, también es un paso muy importante, y ahí es una aplicación, un beneficio muy importante de un ambiente sano, ¿no? Entre más sano y más limpio tengamos nuestro ambiente, pues nuestras fuentes de agua van a estar más sanas y más limpias. Si no tenemos un ambiente sano, bien cuidado, ¿sí?,
y ahí me remito a la importancia de tener al ambiente como un aliado, pues entonces la potabilización va a requerir más niveles de tratamiento más altos y más costosos, ¿sí? La potabilización esencialmente consiste en hacer, pues hay muchos tipos de potabilización. Creo que lo más interesante es en el aspecto tecnológico, son estos nuevos sistemas donde son unas membranas que se llaman de ósmosis inversa o de nanofiltración, que es un filtro muy pequeño en donde se hace pasar el agua y entonces por procedimientos físico-químicos se filtra esta agua y entonces sale muy pura, ¿no? Muchos de estos sistemas pues están disponibles y en algunos hogares, en algunas casas se pueden instalar y nos dan un tratamiento de una garantía adicional de la calidad del agua con la que contamos. Un aspecto muy importante del ciclo del agua y para que seamos muy eficientes en su uso es todo el monitoreo hidrometeorológico. Los encargados de operar el agua en el país, en este caso la Comisión Nacional del Agua, una de sus grandes funciones es el monitoreo del clima. O sea, si ustedes en los noticieros, al que entrevistan todos los días para que nos diga si va a llover o si viene el ciclón o si no viene el ciclón, pues es una persona de la Comisión Nacional del Agua. Y la función es pues tener un pronóstico pues lo más atinado que se pueda para ver cuándo va a llover y cuándo no va a llover y cómo se tendrían que modificar la operación de los diferentes sistemas, no solo con fines de alertar a la población en caso de que venga un evento extremo, sino también con fines de tener un uso muy eficiente del agua, ¿no? Cómo la vamos a captar, cuándo hay que abrir una presa porque ahí viene una lluvia, entonces sería muy bueno captarla, cuándo hay que regar o cuándo no hay que regar. Entonces hay una serie de aspectos tecnológicos asociados con todo el monitoreo hidrometeorológico, ¿no? Y aquí las variables que se miden son precipitación, o sea, hay mediciones de precipitación. Ustedes han escuchado que en los noticieros dicen, no, pues llovieron 100 milímetros hoy, ¿no? Y eso es en una columna la cantidad de agua que se acumuló, ¿no? La humedad del ambiente, la humedad también es muy importante en términos de la productividad hidroagrícola, la temperatura, las diferentes temperaturas. Entonces todo esto es materia de las estaciones hidrometeorológicas. Los sistemas de riego, pues es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Les hablaba de lo que implica el consumo de riego de agua por el sector agrícola. 3/4 partes del agua que utilizamos, que tenemos, se utiliza en el riego. Y ahí no es tanto que se utilice mucha agua, sino que se utilice muy bien, ¿sí? Que esa agua, aquí estamos hablando de que con esa agua necesitamos producir los alimentos que consumimos todos y entonces hacerlo al menor costo del agua y con la mayor cantidad de alimentos que podamos producir, ¿no? Y en ese sentido, pues toda la tecnificación del riego es también un ámbito de trabajo muy importante y en el que se viene avanzando, ¿no? Podemos regar ustedes lo ven en sus casas, lo podrían ver en sus casas o lo ven en los parques, se puede regar con manguera o se puede regar con goteo, ¿no? Entonces los sistemas de goteo pues son muy eficientes, consumen muy poca agua y producen realmente mucho. O sea, la productividad en toneladas de alimento por litros de agua, por millones de litros de agua, pues es muy importante. Entonces, este es otro de los aspectos en los que hay que avanzar y aplicarse mucho y donde el campo de la tecnología tiene gran aplicación. La medición es indispensable en general en todo este ciclo que hablamos, este ciclo urbano natural, pues si no medimos, pues no vamos a poder saber qué mejorar, ¿no? Entonces algo esencial es medir en las diferentes etapas del ciclo y en particular la medición en nuestras casas. Es muy importante que nosotros estemos conscientes cuánta agua estoy usando, ¿sí? Y si ustedes tienen su medidor, ustedes pueden saber más o menos cuánta agua están usando. Un tema es lo que se tenga que pagar por lo que marque ese medidor, que ese es otro tema y no voy a meter en ese tema, pero un tema es muy importante, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como parte de esta sociedad de consumir poca agua. O sea, no porque la paguemos tenemos derecho de utilizar mucha agua, ¿no? Y por el otro lado,
Finalmente es muy recomendable estar abusados para ver cuánta agua estamos consumiendo, porque pues por fugas o por defectos de nuestros aparatos, pues vamos a acabar pagando más, ¿no? Entonces es muy recomendable que ustedes le echen un ojo a su medidor. ¿Sí? Una familia de cuatro personas, de 5 personas, no debe de consumir más de medio tinaco, quizá 3/4 de tinaco al día, cuando mucho, ¿sí? Y si ustedes están consumiendo más que eso, pues algo anda mal, ¿no? O en su sistema, o tienen fugas, o podría ser que haya una fuga en la calle, por ejemplo, ¿no? La gente donde hay pocos abastecimiento de agua y hay tandeos, pues ustedes sí, con eso se dan una idea de cuánta agua podemos utilizar, o sea, realmente se puede reducir el consumo, ¿no? El monitoreo de la calidad del agua. La calidad del agua es un tema muy, muy importante. Como les mencionaba, podemos tener agua en cantidad suficiente, pero si esa calidad no es la adecuada, pues vamos a estar en problemas. Entonces hay todo también un tema de calidad del agua que debemos monitorear a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Desde el medio ambiente, cómo está la calidad del agua en nuestros ríos, ¿sí? Qué es lo que está pasando en nuestras fuentes de agua, en nuestros acuíferos. Por ejemplo, tenemos el acuífero del Valle de México y tenemos derrames, tenemos gasolineras, tenemos, o sea, una serie de fuentes puntuales de contaminación que se tiene que tener un monitoreo para estar seguros que esa agua es de buena calidad, ¿no? Así, de la misma forma, adentro de las redes de distribución, o sea, se tiene que tener un monitoreo y se tienen monitoreos para saber la calidad de esa agua hasta que llega a nuestros domicilios, ¿no? Termino la presentación hablándoles de la tecnología satelital. Esto es algo que ha venido a revolucionar en muchos sentidos el manejo del agua. Actualmente ustedes, todo el mundo ha escuchado de la tecnología satelital y en particular en el caso del agua, pues nos ayuda primero porque tenemos los sensores y los satélites que nos están monitoreando desde arriba, desde los diferentes aspectos del ciclo hidrológico, ¿no? Hablábamos hace rato de todo el monitoreo hidrometeorológico, bueno, también se hace dentro de los satélites y entonces se está monitoreando cuál es el comportamiento de las corrientes, del clima, de los huracanes, de los ciclones, de todos los componentes del clima y cómo están relacionados ellos con la disponibilidad del agua. También nos ayuda mucho a seguir de cerca la evolución o el deterioro de nuestros cuerpos de agua. Y aquí abajo hay una foto donde nos muestra desde una imagen de satélite cómo esta zona se ha venido reduciendo de tamaño, ¿no? Entonces, algo que antes era muy difícil ver o que era muy costoso darle seguimiento a cómo un lago se iba secando o cómo un río iba desapareciendo. Actualmente uno se puede meter a internet, saca una imagen de satélite de hace 10 años, como, bueno, no lo tenía pensado así, pero las imágenes del río Santiago que les mostré de este deterioro de la línea de costa, pues nosotros nos metimos, bajas esas imágenes, son gratis, las acomodas, las haces el análisis y entonces puedes ver cómo va cambiando esto. Entonces esto realmente ha cambiado mucho la capacidad de predicción y de análisis. Claro que aquí una cosa, bueno, son dos aspectos muy importantes. Una cosa aparte son todos los sensores que están en estos satélites y que nos mandan fotos muy específicas de ciertos componentes, de ciertas zonas. Y otro es la capacidad de cómputo, ¿no? O sea, en la actualidad tenemos una capacidad de cómputo para meterle a las computadoras todos los datos que se pueden imaginar y entonces hacer predicciones, ¿no? Entonces, si uno con el satélite identifica que la precipitación es de tanta o que la temperatura es de tanto en esta zona del mar, los modelos matemáticos y las computadoras procesan todo eso y dicen, pues entonces es muy probable que este invierno sea muy seco, ¿no? O es muy probable que no vaya a llover como llovía. Entonces, la capacidad de análisis que nos dan las computadoras asociados a toda esta tecnología satelital realmente ha transformado y nos ha hecho mucho más eficientes
en la manera en la que utilizamos el agua. Con esto termino. Creo que es muy importante tener presente, que tengamos presentes como ciudadanos y como sociedad, que el agua no viene de la llave. Cuando abrimos el agua, el grifo, y esa agua que sale de ese grifo, pues tiene una historia atrás en términos de dónde vino, de todas las operaciones tecnológicas y toda la infraestructura que está involucrada en hacernos llegar esa agua, que cuando le jalamos al baño, pues esa agua no se desaparece y se va a un hoyo negro, sino que se va a la naturaleza. Y entonces, en la medida que seamos conscientes de que esa agua nos pertenece solo por un momento y para beneficio de nosotros, pues solo en esa medida podremos ser más conscientes y actuar en consecuencia para tener un manejo muchísimo más responsable de este recurso que tenemos, este recurso agua. Muchas gracias a todos y creo que hay preguntas. ¿No? Muchas gracias, Eugenio. Bueno, como te estaba comentando, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Levantando la mano, por favor, para que Eugenio se las pueda contestar. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? A ver, aquí, el de azul, por favor. Cuando estaba, bueno, no alcancé a escuchar su conferencia completa. Aproximadamente el río Cuxamala, ¿cuánto tiempo tiene de vida? Porque varios sabemos que esa agua que le pertenece al Estado de México, la utiliza la Ciudad de México parte, pero el río Cuxamala no va a ser eterno. Entonces, ¿su periodo de vida más o menos de cuánto es? ¿O qué opciones puede haber para que se alimente ese río? Gracias por la pregunta. Creo que el mensaje es exactamente: los ríos pueden ser eternos. O sea, los ríos se renuevan año con año si podemos darles un uso racional. O sea, si no rompemos ese ciclo hidrológico, pues los ríos año con año se van renovando. O sea, cada año llueve, escurre agua en el río, la utilizamos, la regresamos, se evapora, se va al mar, etcétera. Entonces, ese es el gran reto que tenemos como sociedad, ¿no? Como sociedad. ¿Cómo hacemos que nuestros ríos sean eternos? Y que no pensemos que un río se acaba. Se acaba porque lo acabamos, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Si nosotros le damos un uso racional, inteligente al sistema Cutzamala, va a estar ahí para toda la vida, ¿no? Gracias. Vamos con la siguiente, que está de este lado, y después vamos con el señor. Buenas tardes. Acá, de este lado. Dentro de su experiencia en el ramo del tratamiento de aguas, de la búsqueda del reciclaje, quisiera preguntarle qué es lo que crea más conciencia dentro de las personas para que aprendamos a utilizar el agua de la manera correcta. ¿Qué campaña o qué es lo que ayuda a que la gente, como nosotros, aprendamos el cuidado del agua? Gracias por la pregunta. Lo que más nos enseña a valorar el agua es cuando no la tenemos. O sea, quédense sin agua un día, una semana. Sin agua un día, una semana, y entonces creo que aprenderemos a valorar y entenderemos que uno se puede bañar con poca agua, que uno se necesita bañar diario quizá, que podemos lavar las ropas, no sé, hay muchas prácticas que son, en México, en la Ciudad de México, en buenas partes, en muchas zonas del país somos expertos en ser muy eficientes utilizando el agua, ¿no? Y yo creo que solamente cuando nos quedemos sin agua es, por mencionar un caso, se habrán enterado de la sequía en California. Tienen una sequía muy, muy grave. Y entonces realmente ellos están cambiando toda su manera de entender el agua, ¿no? Ok, vamos con el señor acá, adelante. Buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, realmente mi pregunta iba relacionada con lo que preguntó el compañero.
el problema que tenemos es que puede existir muchos estudios, muchos análisis como los que realizan ustedes, pero yo leo y detecto que desde hace 20 años, que ya me intereso más por estas cuestiones, es que el agua cada vez es menos la que nos llega es menos el agua que nos llega a la ciudad, y parte de ella pues prefieren que se quede en el estado porque su población son pueblos agrícolas en determinado momento, pero el agua que llega aquí hay muchas fugas y no solamente son de las casas del ciudadano, hay mucha tubería vieja que se está cambiando, pero es insuficiente. Escuchamos en las noticias que reportaban la fuga en tal lugar que surgió de la nada y tarda la gente del gobierno en llegar a repararla y no la repara completa, se origina otro daño. Esa parte yo creo que es algo cíclico en lo cual, por un lado creo las personas vamos siendo más conscientes de que tenemos que ahorrar, pero también la infraestructura que tenemos no está ya adecuada para la cantidad de gente que habemos tan solo en la ciudad, y la zona conurbada que es el Estado de México es insuficiente. Pero ¿qué hace el gobierno realmente para combatir o aminorar estos problemas? Pero que sean reales, ¿no? Pues el problema en el caso particular de la Ciudad de México pues es un problema muy complejo. Creo que el primer reto que tenemos es que hace 10 años o 20 años quizá éramos la mitad de gente. Entonces el crecimiento poblacional es altísimo. ¿Por qué tenemos menos agua? Pues porque somos muchísimo más que antes, ¿no? Entonces no avanzamos, la mejora de la infraestructura no avanza al mismo paso que debemos hacer. Entonces el problema es tan complejo que tenemos que abordarlo por todos lados, ¿no? O sea, el gobierno tiene que atender las fugas, pero nosotros tenemos que fijarnos en las fugas que tenemos en casa porque le estamos quitando agua a gente también, ¿sí? Entonces eso por un lado, ¿no? Y la otra es todo el avance tecnológico. Por ejemplo, algo que sucede en México y que ustedes lo habrán escuchado es la sobreexplotación del acuífero, y entonces regresamos a este ciclo natural alterado, hace que la ciudad se esté hundiendo, se colapsa y las tuberías se colapsan y entonces hay muchas fugas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a alterar ese medio natural, empezamos a pagar los platos rotos, ¿no? Tecnológicamente algo que se está haciendo que es muy importante es ahora hay unas tuberías flexibles, ¿no? Entonces se meten esas tuberías que son flexibles, entonces ya no se rompen tan fácil, ¿no? Entonces, pues es un problema muy complejo. La magnitud de darle agua a 20 millones de habitantes no es nada sencillo, y creo que ahí debemos involucrarnos todos. Ok, vamos con una pregunta de las redes sociales que la tenemos acá arriba, que es, ¿qué opinas de los cultivos tolerantes a la sequía que permitirán disminuir el uso del agua? Pues sí, es una parte del desarrollo tecnológico en donde esta mejora de los cultivos, pues definitivamente nos ayuda, ¿no? Ahora, lo importante es que sea en base a este manejo de la biodiversidad y no en base a manipulaciones genéticas que van fuera al menos de lo que nosotros consideramos como adecuado realizar, ¿no? Perfecto, vamos con dos más, una que tengo aquí adelante y una que tenemos también en redes sociales. Acá, por favor. Bueno, pues mi pregunta va en base a que si ustedes como fundación tienen algún tipo de actividades o proyecto en el cual nosotros como sociedad podamos conocer más sobre estos temas y precisamente crear esa conciencia, ¿no? Digo, sé que esta parte es difícil, pero más no es imposible, ¿no? Y si tienen también colaboración con la sociedad civil, porque creo que es muy importante que todos nos integremos en este tipo de temas, ¿no? Y creo que es la principal problemática que tenemos como ciudadanos, ¿no? Digo, la falta de educación ambiental desde los primeros niveles, ¿no? Digo, se deja de lado y yo he visto muchas veces cómo los pequeños van en camiones o van por la calle y avientan su botella de plástico, sus chicles, el papelito y van al lado de la mamá o del papá que no les dice nada, ¿no? Digo, y no creo que lo hayan aprendido de la nada, ¿no? Son hábitos, malos hábitos que uno aprende, ¿no? Desde pequeño, entonces creo que hay que cambiar eso y pues no sé si tengan alguna actividad.
Nosotros somos organización de la sociedad civil y como tal trabajamos con muchas otras organizaciones de manera organizada para promover lo que les mostraba este Programa Nacional de Reservas de Agua, en donde trabajamos en diferentes regiones del país para definir y cuidar estos ríos, ¿no? Puedes ver nuestra página, ahí hay varias, bueno, puedes entender de qué se trata el programa y acercarte a organizaciones locales que están trabajando en actividades muy concretas de limpieza, de educación ambiental y de cuidado en general. Nosotros tenemos ahí en nuestra página algunas actividades. De la sociedad civil y pues hay que colaborar, ¿no? Hay que Por supuesto. ver de qué forma podemos integrar a más personas, ¿no? Claro. Porque hay algunos temas que pues no entienden, ¿no? Desde la potabilización o digo el uso correcto del agua, ¿no? Y qué actividades podemos hacer desde nuestro hogar, ¿no? Acciones pequeñas que logran esos grandes cambios, ¿no? Digo, hay una frase que dice actúa local y piensa global. Entonces ahí es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos con la última pregunta, que es la que tenemos en redes sociales, que es, ¿aún no es viable la desalinización del agua en México? En México como país sí la desalinización cada vez es más barata. El tema de la desalinización es, regresamos al tema principal. Creo que si estamos tirando un litro de agua para que nos llegue otro a nuestra casa, tenemos un campo muy grande en cuanto a agua disponible. No tendríamos que buscar nuevas fuentes, tendríamos que primero ser muy eficientes, ¿no? Claro que en situaciones muy críticas o bajo ciertos escenarios, en alguna isla, por ejemplo, o en zonas donde realmente la presión ha llegado, pues la desalinización puede ser una opción, ¿no? Ahora, el tema de la desalinización es que el consumo energético. Recuerden que también estamos en un escenario de cambio climático, en donde finalmente la desalinización, consumo de energía, son emisiones, y entonces habría que sopesar hasta dónde realmente estamos teniendo un impacto positivo en el planeta o no, ¿no? La respuesta concreta es que la desalinización ya es factible y en algunos lugares del país ya se está dando. Muchas gracias, Eugenio. Sabemos que tenemos muchas preguntas, pero ya estamos un poquito cortos de tiempo, entonces vamos con la siguiente actividad. Vamos a regalar, como les comenté al inicio, un equipo Sony, el cual Eugenio les va a hacer una pequeña pregunta para poderlos regalar. Todos en orden, por favor, no se vale decir la respuesta hasta que les demos la palabra, solamente levantando la mano, por favor. Adelante, Eugenio. Yo tengo. A ver, les mencioné una cifra que es el porcentaje de agua del país que se utiliza para abastecimiento humano, para abastecimiento público en ciudades y poblados. Es una cifra, pero pues el más cercano se la lleva, ¿no? Okay. Es una cifra con 2 decimales. Ok, vamos a ver. ¿A quién de los que viste que levantaba primero la mano? No, bueno, pues tú. Ok, vamos a empezar con la señorita aquí de verde. Levantando de pie, por favor, y diciendo tu nombre. Hola, mi nombre es Xochitl y es 14.94. ¿Qué dices? Cerca, a ver, vamos con 2 personas más. Vamos con el de azul que está atrás. 14.65. En el micrófono, por favor. 14.65. ¿Sí? Es correcto. Adelante, por favor. Adelante. Para que se lo entregue. Ok, de este lado, ¿cuál es tu nombre, amigo? Emiliano. Ok, Emiliano, muchas felicidades. Y una foto, por favor, sonrían para la cámara. Y por último, queremos agradecer tu participación, Eugenio. Te estamos entregando un reconocimiento y una fotografía que estuviste aquí en el Día Digital. Muchas felicidades. Un aplauso, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia.
Sí me gustaría reconocer, nosotros como organización de la sociedad civil, nuestra gran función es trabajar con toda la sociedad en buscar soluciones para todos estos problemas y en particular nuestro trabajo con la alianza Telcel-Telmex desde hace muchos años ha sido muy fructífero. Entonces yo quiero reconocer el trabajo y el compromiso de Telcel con el medio ambiente, que es realmente muy, muy importante y trascendente para todos. Muchas gracias, Eugenio. Y bueno, por favor, despedamos a Eugenio con un fuerte aplauso. Y por último, lo vamos a pedir, por favor, que pases aquí al muro a arreglarnos una firma, por favor. Gracias. Y los vamos invitando también para nuestra siguiente conferencia, que es ahorita en unos minutos a las 4 de la tarde. Va a estar con nosotros Javier Matuk. Entonces, por favor, esperemos que sigan aquí con nosotros y al finalizar vamos a regalar un celular también con él. Muchas gracias.